¿Y si la próxima guerra de gran escala ya comenzó y no nos dimos cuenta? China no necesita disparar ni una sola bala para avanzar. Compra, infiltra, silencia, domina. Mientras nosotros miramos para otro lado, el régimen de Xi Jinping teje una red de control que va desde los puertos en Panamá hasta una misteriosa base espacial en la Patagonia Argentina. Y desde las estaciones de espionaje en Cuba hasta periodistas cautivados por el sueño tecnológico chino. Como dirá uno de los entrevistados de este episodio, China no invade, China infiltra, compra lealtades, premia a los obedientes y sin duda castiga a los críticos. Hay quienes aseguran que cada año China roba hasta 650.000 millones de dólares en propiedad intelectual y con esa ventaja produce mucho más barato y domina el comercio mundial. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, parece que son los amos de la planeación y sus ambiciones se proyectan con mucho tiempo de anticipación. Y a diferencia del resto del mundo, ellos hacen mucho más que reaccionar a las coyunturas. Esto no es una teoría, es una estrategia en marcha que tiene muchas caras. Por un lado, el poder económico. Y es por eso que abordamos estos temas desde el Adam Smith Center for Economic Freedom, porque la libertad económica ha demostrado ser la base del crecimiento integral de las sociedades. Pero cuando de China se trata, también hay que hablar de control tecnológico, manipulación informativa y mucho ojo con esta parte. Por supuesto, hay que hablar de expansión militar. Hoy en Contracorriente vamos a armar este rompecabezas, porque si seguimos mirando para otro lado, lo que está en juego no solo es el comercio, sino una forma distinta de comprender la democracia, la privacidad y, desde luego, la conformación de un nuevo orden global. No crean que va a ser fácil, no crean que va a ser rápido, no crean que les va a gustar lo que van a oír. Pero tenemos una cantidad de información impresionante para darles con la idea de que todos comprendamos mejor qué es lo que está haciendo China en América Latina, cuáles son sus intereses, qué es lo que le importa, hacia dónde se dirige, cuáles son sus objetivos. Vamos a comenzar a hablar con Evan Ellis, alguien que es profesor en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Sí, escuela de guerra. No creas que todo se trata de dinero. Hay intereses bastante más peligrosos de los que te imaginas. Evan, gracias por tomar esta conversación. Lo primero que necesitamos entender es cuáles son las acciones concretas que emprende China para incrementar su influencia en América. Bueno, China está liderando con sus actividades económicas, utilizando sus empresas estatales como el recipiente de valor y tecnología, utilizando una combinación de fusiones y adquisiciones y también ciertos proyectos Greenfield, muchas veces también utilizando la coordinación entre el gobierno y las empresas o entre las empresas y sus subempresas para lograr esos resultados. Pero el efecto es que no solo es captar tanto el valor agregado posible en el sector comercial con integración horizontal y vertical, algo que ya teoristas latinoamericanos como Emmanuel Wallerstein o Raúl Prebisch podría decir, hablando de otro poder, pero también hay que entender que también utilizan su influencia en cuanto a silenciar a los críticos por actividad del gobierno, utilizando la palanca de la posibilidad de perder ya acceso a esos beneficios. También, o sea, como una especie de amenaza, digamos. Sí, o sea que todos entienden que indirectamente China es muy vengativo, o sea que hay personas quienes esperan lograr contratos como el socio local de la empresa inversionista china, sabe que si no habla bien de lo que China hace en Hong Kong o que Taiwán es una provincia china, etcétera, etcétera, tema perder este contrato o quizás un gobierno tema perder el mercado. Eso es una de las influencias de autocensura, o sea, no es como
el gobierno intenta voltear un país, es una influencia muy selectiva. Pero lo importante es esto cambio, esta calculación de todos. Lo que es, si realmente yo quiero o puedo lograr el beneficio y también gestionar el riesgo, porque de no hablar de los riesgos y las dificultades de obtener los beneficios, todos siguen haciendo este cálculo mal, subestimando sus oportunidades y realmente no coordinando de forma eficazmente contra las amenazas. El nuevo capítulo comercial en el mundo se llama Tierras Raras, minerales. El caso del litio, que es el más conocido, el que todo el mundo tiene presente por aquello de las baterías. ¿De qué manera funciona la interacción de China y Latinoamérica particularmente en este asunto? Bueno, como en muchas otras industrias, China busca capturar no solo el acceso a estas, o sea, commodities como litio o como niobium en el caso de Brasil, sino todo el cadena de valor agregado. Cada país ya hace cosas de forma diferente. En Argentina, donde las decisiones están hechas en las provincias, ya va cortejando personas como o sea, ya personas locales en provincias como Jujuy, ya captando favores allá y acceso a sus proyectos. En Bolivia es algo más estatal, con grandes proyectos como Caitil y Citecowán. En Chile es a través de consorcio, por ejemplo, Sociedad Química de Mineras, negociando con Juan Ponce Leroy y su empresa y también la empresa estatal Coldelco. Pero en todos no es solo el litio, sino es también construir plantas de baterías y otras cosas para que en el fin domina este acceso a litio en toda la región, o en el caso de Brasil, niobium, y como hemos visto con China, con otros metales estratégicos como gallium, que recientemente China negó a exportar a los Estados Unidos, otros que China ha negado exportar a Japón en querellas del pasado. Entonces, el peligro es cuando China domine todo esto, puede negar esto, acceso a otros para captar Claro. todo el mercado. Todo el mundo habla de las enormes, espléndidas, suntuosas invitaciones del gobierno chino, algunas veces a través de los institutos Confucio, pero están poniendo mucho en términos de inversión publicitaria turística, por ejemplo. Bueno, hay una parte de lo que es como el sueño de China y el misterio del occidente. Realmente pocas personas actualmente viajan a China de forma que viajan a los Estados Unidos o Europa. Claro. Pero lo que pasa en cuanto a los individuos es, hay dos peligros. Uno es el impacto en su discurso, el otro es la posibilidad de espionaje. Y hay varias maneras. Número uno es los institutos Confucios y los becas, y también becas de empresas privadas como Huawei. Y una vez que uno va allá y luego su carrera, ya debe su carrera al gobierno chino y sus becas. Entonces, esto impacta la manera en que, por ejemplo, si usted más tarde está contratado por la Cancillería de su país o la Agencia de Promoción de Exportaciones, pero debe su propia carrera profesional a los chinos, esto da una oportunidad de influenciar. Pero parte de esto hay un grupo mucho más grande que son las personas invitadas periodistas, o sea, recientemente 30 de Honduras, 25 de Nicaragua. Sí. Permíteme hacer un pequeño paréntesis ahí, porque en el tema de los periodistas, yo lo veo y seguramente lo has visto tú también, una especie de fascinación por el mundo tecnológico. No, absolutamente. O sea, algunos periodistas están invitados a cubrir los últimos de Huawei o ver que es esta infraestructura nueva, y por supuesto están viendo esta infraestructura no en las áreas subdesarrolladas, sino en áreas como Shanghai, cerca del Bund, etcétera. Y sí, o sea, quedan impresionados por esto, pero lo que no habla es la represión de las personas y sus derechos de comunicación, o uno no puede accesar el internet o no puede hablar de ciertos temas como Taiwán o lo que pasa con los Uyghurs, etcétera. Claro. O sea, pero mientras que están invitados allá por la generosidad de China, entonces, por un lado, sabe de lo que puede hablar, lo bonito, y lo que no se debe hablar, lo
Y también con la esperanza de ser invitado de nuevo, entonces no quiero ser tan ingrato de ser tan crítico. Entonces intentan dar como el beneficio de la duda y en esto distorsiona el conocimiento público de lo que es China en los países donde son reporteros. Hay un subtema que se desprende de esto y es esta tecnología que tan fascinado tiene a todo el mundo, tiene un contrarrelato, una contracara, y es el de los ciudadanos chinos utilizando máscaras en las calles para evitar los sistemas de reconocimiento facial y eh, déjame encontrar la palabra, el excesivo control del Estado sobre la población civil. Estamos en el comienzo de una relación peligrosa, igualmente peligrosa en América, dado el grado de la influencia tecnológica que China está teniendo en este continente. Para mí sí, en muchas dimensiones. O sea, en esta primera dimensión, o sea, empresas como Huawei que ofrece ese tipo de tecnología, mientras que esto va dominando el mercado y estableciendo los estándares. Entonces, la cuestión de cuál es la balance entre la protección de privacidad del individuo y el acceso del gobierno a todos los datos. Y no solo reconocimiento facial, sino cuentas bancarios, datos, o sea, biométricos, datos de su salud, etcétera, etcétera. Pero aparte de establecer esto como el estándar individuo versus gobierno, también se nota que el despliegue de estas tecnologías en países represivos, por ejemplo, en Ecuador, bajo Rafael Correa, este despliegue de ECO 911, o sea, utilizado de espiar en los mismos ciudadanos ecuatorianos. O, por ejemplo, esta instalación en ayuda del gobierno cubano de sistema de telecomunicaciones, cuando en julio 2021 había estas protestas inesperadas en Cuba, el gobierno de Cuba utilizó este mismo sistema de control de cortar los protestantes uno contra el otro y también su habilidad de comunicar con el mundo afuera, mientras que fueran ya arrestando todos. Entonces, es un instrumento que ayuda el control de países represivos, igual como hacen en China. Esto nos lleva a un asunto más, que acabas de mencionar a Cuba, pero también ahí están Nicaragua y Venezuela, y la relación de China con los regímenes autoritarios. Absolutamente. Y hay varias maneras en que realmente distorsiona este progreso de la alza y caída por sus propias contradicciones a regímenes autoritarios. Número uno es dar recursos. O sea, en el caso de Venezuela o Ecuador, es ofrecer préstamos en cambio para la entrega de commodities. Venezuela desperdició 64 mil millones de dólares durante 10 años con esto. Y aunque esto no hizo el país rico, pero también permitió espacio para que los élites tenían dinero suficiente para sus sobornos y corrupción, y dio un espacio para la sobrevivencia de la consolidación de este régimen. Y por otro lado, también ya abasteciendo, como hemos hablado, sistemas de control. O sea, los mismos vehículos ven unos y otros que Venezuela utiliza de reprimir los protestantes en 2017, 2019, 2020 y ahora después del robo de elecciones, eran principalmente vehículos chinos. Pero aparte de eso son otros sistemas. Por ejemplo, muchos se han escuchado de la carnet de la patria. O sea, este sistema de control social que permite a Venezuela... Como un reempadronamiento de la población que exige la captura de muchos datos biométricos. Exactamente, si uno quiere votar, pero también si uno recibir una de las cajas clave de insumos ya escaseces, o si uno quiere las inyecciones, las vacunas durante los tiempos COVID, uno necesitaba esto. Entonces, eso es igual como en China, un sistema de control que ayuda al gobierno, en este caso un gobierno represivo, de sobrevivir. Hay un peligro latente que algunos llaman teoría de la conspiración, ya me dirás tú, y es las bases militares chinas regadas por América, sobre todo de Estados Unidos hacia abajo, ¿no? Desde luego. ¿Qué peligro real representan estas bases si en el caso de un nuevo conflicto armado global?
Eso es un tema muy importante, pero muy poco entendido, porque, por ejemplo, Comando Sur nuestro no es que busque una compra china en todos lugares, pero es su responsabilidad de pensar si tenemos una guerra en el Indo-Pacífico, lo que es cada vez más posible con la manera agresiva en que China está comportando contra Taiwán o en el Mar Chino Sur con la militarización de islas, etcétera, etcétera. Si tenemos este tipo de guerra, entonces, si nuestros ya contrapares en el Ejército de Liberación Popular no van a solo esperar que llegamos al Indo-Pacífico, sino pensar cómo pueden usar su acceso comercial y las relaciones para impedir nuestro despliegue y sostenimiento. Entonces, solo al mirar el mapa, por ejemplo, hay muchos ya flujos de buques de guerra, de abastecimiento militar, de unidades pesadas que iban a salir a lugares como Norfolk, Savannah, pasando por el Caribe, donde hay muchas infraestructura china, donde se puede usar equipos de fuerzas especiales, etcétera, de observar o interrumpir. O, por ejemplo, llegando ¿En al canal. dónde específicamente? ¿En dónde, Evan? Bueno, específicamente, China está el operador de casi 50% del puerto de Kingston en Jamaica. O, por ejemplo, Hutchison opera 2 puertos principales en los Bahamas, 70 millas de los Estados Unidos. O hay un lugar grandote de vacaciones, se llama Baja Mar, también en los Bahamas. O, por ejemplo, en Jamaica hay una cantidad de infraestructura, incluso el camino norte-sur, el camino ya pasando por el parte sur de la isla, etcétera. En lugares como Antigua y Barbuda y también en Dominica, no Dominican Republic, pero Dominica, y también Grenada, quizás el control y presencia de enclaves chinos es sin precedente. Entonces, sin duda. Entonces, todo eso da la oportunidad de ubicar personas que podrían participar en la observación o interrupción. Porque si uno mira el mapa, o sea, pasa de los bases estadounidenses, pasa por allá. También China opera ya 4 bases de radio escucha en Cuba, muy bien documentados en Bejucal y en otros sitios, que también pueden enfocar en esto de Cayo Oeste. Pero parte de esto, si pasa por el canal de Panamá, porque es crítico esta velocidad de reubicar fuerzas desde Atlántico al Pacífico y en esta corriente para defender Taiwán. Sin duda. No solo es Hutchison, sino la posibilidad con un acto de hundir un barco en el corte de Culebra. Mira, suena realmente complejo, pero la montaña de información que acabas de darnos nos deja con la necesidad de reflexionar sobre la batalla naval que parece armarse en el globo terráqueo. Es mucho más que un juego y no están haciendo cientos de miles de millones de dólares de inversión solo para ver quién tiene más cartas en el tablero. Sin duda es la preparación de algo mucho más serio. Evan Ellis, te agradezco muchísimo por esta conversación. A usted, un gusto. Rafael Marrero escribió un libro que se llama La Última Frontera y habla de la extensa relación comercial de Estados Unidos con el resto del mundo y del resto del mundo con Estados Unidos, pero en ese libro describe minuciosamente la forma en la que China ha ejecutado un plan de larguísimo plazo para hacerse del control global, sí, y ahí sí, por medio del dinero. Rafael, gracias por tomar esta conversación. Gracias por la invitación. La Última Frontera habla de una guerra asimétrica con China, habla de una guerra multinivel con China y habla de un escenario bastante agorero respecto de las pretensiones de China sobre un dominio global. Permíteme pedirte que nos des ejemplos muy concretos de por qué crees que esto es lo que está sucediendo. Bueno, a ver, si nosotros miramos el accionar de la República Popular China durante los últimos 52 años, como detallo, con lujo de detalle, o sea, describo de manera detallada ese accionar en una cronología que comienza precisamente con el acercamiento erróneo, equivocado,
por parte de la administración republicana de Richard Milhouse Nixon a través de su asesor, que estoy firmemente convencido estaba comprometido, fue cooptado por el Partido Comunista Chino, por el señor Kissinger, ¿no? Entonces, estamos hablando, si ustedes miran el accionar desde el 52 hasta el 2025, hay una larga trayectoria donde la República Popular China y el Ejército Popular de Liberación, el liderazgo de esa organización, han puesto en marcha un plan para destronar y también no solamente desbancar, sino para destronar a Estados Unidos y para convertirse en la primera potencia del mundo, para poder gobernar, para poder controlar el mundo. No se trata simplemente de ser la primera potencia mundial. Desde el punto de vista militar, el Ejército Popular de Liberación se vale del usurpo, de robo de propiedad intelectual que ha sido cuantificada. Esto es una métrica, esto no es una ideología. Aproximadamente entre 200.000 millones de dólares y 650.000 millones de dólares se roban al año. En patentes, en desarrollo tecnológico. En patentes y desarrollo tecnológico, que es muy importante porque esto es pagado por los contribuyentes estadounidenses. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay que entender cómo trabaja el gobierno norteamericano para entender por qué esto es un ataque a Estados Unidos. El gobierno federal terceriza estas funciones y las lleva al sector privado para que el sector privado ayude en lo que es innovación, investigación y desarrollo. ¿Okay? Casi el 40% del presupuesto anual del Departamento de Defensa y de las 18 agencias que componen la comunidad de inteligencia es precisamente Research and Development, innovación, investigación y desarrollo. Esa investigación y desarrollo es fundamental para mantener la delantera geoestratégica, geopolítica y militar a nivel mundial. Así que ahí tienes concretamente un ejemplo. ¿Y por qué esto es un ejemplo? Porque este dinero, por el cual tienen cero coste, es un dinero que ellos invierten y reinvierten y luego producen esta mercadería y la venden al mercado con protecciones del gobierno chino. Ok, traducción número 1, digamos. Ahí está buena parte del porqué del costo de los productos chinos. Sí, correctamente. Pero sobre todo, esto tiene un impacto a nivel estratégico, colega. Estamos hablando de que la Armada China, lo que le llamamos el People's Liberation Army Navy, o sea, el plan, la Armada China ha desarrollado una capacidad industrial que supera con creces la capacidad de creación de buques y de toda la flota que tiene en estos momentos a nivel marítimo. ¿Por qué hablas de una unión cívico-militar en la estrategia militar del Partido Populista Chino? Bueno, lo que sucede en China es algo muy interesante. Las industrias en China no son independientes ni operan independientes del Estado. De hecho, tienen comisarios políticos, es requisito sine qua non tener comisarios políticos que son los que reportan sobre todos los incidentes, todos los desarrollos y para ver si se están cumpliendo o sobrecumpliendo las metas de productividad, porque ese es el gran problema de la economía planificada. Entonces los chinos reportan un crecimiento en el Producto Interno Bruto, en el PIB, que es falso y es tendencioso porque toma en cuenta la sobreproducción de mercaderías que se queda estancada en los lotes, como por ejemplo los vehículos eléctricos. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿ok? Estamos hablando de sobreproducción que luego entonces ellos subsidian y nos venden a nosotros en Occidente en lo que constituye un acto de dumping. Pero bueno, esa fusión cívico-militar industrial militar es muy importante en el caso de China porque China se ha convertido, vamos a ponerlo en esta forma, en la superfábrica, la superfactoría del mundo. Pero sucede que necesita de algo que se llama el dólar. Porque sin ese dólar no puede producir, ni puede comprar los 13 millones de barriles de petróleo diario que necesita para la producción de esas factorías. Por un lado, ni tampoco el gas natural licuado y tampoco el 40% de la comida de lo que consumen diariamente los chinos, lo tienen que comprar en divisas de dólar. Y aquí pasa algo muy interesante, y es que ellos tienen dos sistemas bancarios aquí, dos monedas muy parecidas a lo que está pasando en Cuba, porque son muy astutos los chinos. Ellos tienen el RMB, el yuan,
que es lo que utilizan para la banca, y todos los activos sobrevaluados y sobreapalancados que garantiza, entre comillas, esa banca. Por ejemplo, el sector inmobiliario, que casi el 70% está en quiebra, está en bancarrota, está sobreapalancado por unos activos que están sobreapalancados a razón de 350% por cada dólar que ellos garantizan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mañana cierran la banca china, se van del aire todas estas compañías, no hay garantías sobre los réditos que tienen los inversionistas americanos. Estás hablando de una burbuja económica de proporciones que no alcanzamos siquiera a imaginar. Un cambio tectónico. Por eso es tan importante la política monetaria del presidente Donald Trump. Él entiende cabalmente que China no puede sobrevivir sin estos dólares. Existe un tema muy preocupante, que es el tema del fentanilo, que es un tema muy doloroso para las partes aquí, que hay que buscar la forma de cerrar los 5,000 laboratorios clandestinos que operan en China, que le están produciendo la materia prima y exportando a las organizaciones transnacionales criminales, no solamente en México, en todas partes de América Latina. También ahora está entrando componentes de fentanilo por la frontera norte de Canadá, que viene del África. Así que, ojo, estamos hablando de una situación bastante seria de la crisis de opioides, y esto está produciendo a nivel métrico, para que entiendan el impacto, la muerte de casi 100,000 estadounidenses. Y no solo estadounidenses, está dinamitando la escena de la salud pública global. Armas de destrucción masiva. Realmente. Totalmente. Muéstranos la portada de tu último libro, por favor, Rafael, de tu libro más reciente, esperemos que no el último, La Última Frontera, hablas. Y este título nos sirve un poco para entender ¿cómo planteas en el libro la idea de China de promover un multilateralismo? Es decir, es casi que China contra todos los demás. China ha declarado una guerra sin cuartel a Estados Unidos que involucra diferentes componentes. Lo militar, hemos visto que están tomando medidas actualmente para fomentar una invasión, sino un bloqueo naval muy fuerte de la isla de Taiwán, que es considerado un aliado estratégico nuestro. También, línea roja, como dices tú. Totalmente. Segundo, el Ejército Popular de Liberación tiene una presencia marcada en toda América Latina, específicamente tiene bases de espionaje electrónico en la isla cárcel de Cuba. Yo personalmente he identificado 8 locaciones en Cuba donde existen estas tecnologías, más allá de en diferentes lugares, desde Bejucal, en La Habana, en Santiago. Tienen diferentes puestos donde tienen diferentes tipos de tecnologías, que el reconocimiento satelital aéreo demuestra los cambios en las estructuras, donde ya se ha visto que ha habido instalaciones eléctricas, plantas eléctricas para surtir, por ejemplo, los generadores y todo que necesitan los servidores, y también los transponders. Conozco un poco de este tema porque trabajé durante tiempo en inteligencia de señales, y por eso al ver las fotografías aéreas puedo ver exactamente cómo están estructurados estos campos y realmente cómo se están utilizando. De hecho, hemos visto que también han incursionado en el espacio aéreo estadounidense con el globo espía chino, que transitó todas las bases estratégicas de Estados Unidos y que finalmente fue... Eso está en las noticias ampliamente cubierto, ¿no? A nivel militar también existe la posibilidad de un ataque de lo que yo llamo un Pearl Harbor del siglo XXI, a través de un ataque de pulso electromagnético, activando toda una serie de mecanismos y dispositivos que tienen preinstalado en gran parte de las grúas, por ejemplo, para desactivar, por ejemplo, los puertos de Estados Unidos, la banca de Estados Unidos, y eso tiene la capacidad del Ejército Popular de Liberación de hacer, porque aquí les brindo otra métrica. Por cada soldado americano especializado en informática, los chinos tienen 50. Tienen un ejército realmente de cibernautas muy capacitados, más allá de lo que podamos tener en el Departamento de Defensa, en la agencia DISA, Defense Information Systems Agency, y en otros componentes que se dedican a la guerra cibernética. Está lo militar, está lo económico que están haciendo ahora, están manipulando la moneda, están devaluando la moneda para fomentar cambios en un intercambio desigual, y también están subsidiando productos, lotes de productos que están depreciándose mes por mes en sus parques industriales y que luego le ofrecen a otros países a precios realmente
de baratija, o sea, para que los compren. A costa de mucha pobreza, además, hay que decirlo, ¿no? Mucha pobreza. Bueno, tremendo panorama que nos has dado, Rafael, y mira, ni siquiera nos hizo falta hablar de ideología. Es Rafael Marrero, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero estar en un próximo programa. Poderío militar, poderío económico, todo eso tiene una tercera pata, que es la inteligencia. La forma en la que se espían unos a otros, la forma en la que las ideologías son perfundidas en las distintas sociedades. Y para eso, nada mejor que hablar con Jesús Romero, un ex oficial de inteligencia naval. Jesús, gracias por tomar la conversación. Muchas gracias por tenerme en tu programa el día de hoy. Así, a bote pronto. Hay quienes nos acusan, a todos los que hablamos de estos temas con frecuencia, de que alentamos teorías de la conspiración cuando decimos que China está intentando controlar el mundo. Hemos abordado este tema muchas veces, algunas veces desde el lado comercial, otras veces desde el lado cultural, pero ¿qué hay acerca de la inteligencia? ¿Cuáles son sus operaciones reales, sobre todo en Latinoamérica? Bueno, yo espero de servirte de alguna manera para darte una idea de quién soy yo. Yo soy un oficial de inteligencia retirado que sí he tenido experiencia trabajando asuntos de la China. Yo estuve estacionado en el Centro de Inteligencia del Pacífico con el único objetivo de monitorear las actividades de la China y Asia. Yo no hablo de conspiraciones porque no conozco ninguna, pero sí conozco un poco de la inteligencia China, cómo funciona, cuáles son las intenciones y las funciones de ellos. Yo tal vez difiera un poco en lo que piensan muchos de los analistas, pero te comento. La China es un país que está en constante desarrollo y está viéndose como que si estuviese peleando por el futuro de su propia vida. Y eso es comprendible porque nosotros vivimos en un mundo que es muy competitivo. Y la China tiene entre sus objetivos de funcionar por 1000 años. Ellos son una cultura milenaria. Pero aparte de ser una cultura milenaria, es un país sumamente pobre. Fuera de las ciudades, el nivel de ser pobre es muy alto. Si ustedes nunca han viajado a la China, no es que me lo contaron, allá comen perro, allá comen gatos. No es algo de que yo me estoy inventando, es algo que yo he visto. Y es algo sumamente diferente a la cultura de nosotros. Y hablando desde ese punto de vista, pues el aparato de la China para estar compitiendo con el resto del mundo invierte muchísimo dinero de sus ingresos en lo que es la inteligencia, en todas sus capacidades. Algo tan simple como el monitoreo de programas que puedan ver en el occidente. Los chinos para eso encuentran un nivel de data importante para las intenciones y sus objetivos de venta, de industria, para poder presentarle al mundo occidental qué es lo que pueden tener para ellos competir con el resto del mundo. Todo para la China vale. No hay nada que sea una información muy pequeña. Todo vale en el gran aparato digestivo de la China. Y detrás de esos objetivos, ellos han tenido de cobrar, de invertir hacia el futuro. Invertir hacia el futuro quiere decir de que ellos en sus estrategias, creo que el mejor ejemplo es el de los puertos alrededor del mundo. Hace 40 años, la China... Y la tecnología 5G, ¿no? Correcto. Y esto no es algo de que ellos apuestan como nosotros en el occidente, que nosotros somos la cultura de McDonald's, de la comida rápida. Nosotros queremos tener las cosas mañana. Los chinos no. Los chinos apuestan por una estrategia de largo alcance. El ejemplo de los puertos. Yo estuve estacionado en Panamá y yo vi cómo la República Popular de la China obtuvo la concesión para operar los 2 puertos del Canal de Panamá. Y no lo hizo simplemente porque ellos apostaron como habían hecho otras compañías. Te comento, no había competencia en el momento. Y la poca competencia que había no apostó lo suficiente.
Para la China fue una gran victoria haber llegado a obtener la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y ellos no lograron a convencer a Panamá para que se reconociera a la China popular en vez de Taiwán, sino hasta casi 10 años después. Entonces, cuando tú te pones a ver el cinturón alrededor del globo, uno dice casi todos los puertos ahora están debajo del control de la China. Eso ha sido 40 años. Entonces, detrás de esa estrategia, todo lo que ellos hacen, todo, no queda nada fuera del espectro. Todos esos puertos sirven para llevar la información al régimen chino. Y lo hacen de varias maneras. ¿Cómo? Exactamente. La demanda de información de todos los bienes, los goods que puedan pasar por los puertos. La parte del mercado global es parte de la inteligencia que ellos necesitan. Pero también estos personajes que operan estos puertos, ellos también reportan información que ellos pueden obtener en reuniones con políticos locales, con los presidentes, con los miembros. O sea, un sistema de inteligencia a la vieja usanza, digamos. Nunca es vieja, siempre se mantiene al día porque no hay un poder más grande en el mundo que el poder de inteligencia. Tú le podrás decir que es un sistema antiguo, viejo como yo, y todavía sigue siendo el rey el día de hoy. Yo te he oído hacer algunas analogías, Jesús, sobre cómo funcionan estas cosas. Te he oído decir desde el heladero en la calle hasta los agentes de policía, pasando por un amplio espectro de personajes aparentemente sin importancia, reportan a este sistema de inteligencia. Bueno, te voy a dar otro ejemplo. Yo trabajaba para la Fuerza de Tarea Interinstitucional del Comando Sur, que está en Cayo Hueso, que la función y el objetivo es detectar y monitorear eventos marítimos y aéreos para contrarrestar el narcotráfico. No, la mayoría de la gente no lo cree, pero los chinos han tratado de entrar a la base de Truman Annex en Key West para tomar fotografías, para probar si pueden vulnerar el sistema de seguridad de las bases militares. Y eso no es algo que yo solamente diga, eso es algo que han habido ciudadanos chinos que han sido apresados y hoy en día estén presos por tratar de vulnerar eso. En Key West, cuando estás en el mero pueblo de Key West, tú puedes observar que el punto más sur de Cayo Hueso es donde está un sistema de antenas de la base. Ahí van miles de chinos a tomar fotografías, a oír la conversación de personas que puedan trabajar en ese recinto. Entonces ellos buscan una manera de buscar diferentes fotos, de entablar comunicación, de ir a los bares y simplemente oír a la gente que trabaja en estas bases para ver qué pueden recopilar. Y eso no es solamente una base que lo hacen. Lo han hecho en cientos de bases en los Estados Unidos. ¿Qué evidencia hay de operación de inteligencia china en Latinoamérica? Pongo algunos datos concretos. Se habla de una base china en la Patagonia Argentina, se habla de las bases chinas en Cuba. ¿Qué se sabe concretamente de la operación de estas bases? Vamos a recordar que la base de comunicaciones que existe en Cuba es un perfecto ejemplo de que ellos no esconden qué es lo que hacen. Ellos se están dedicando la colección de información electrónica de los Estados Unidos por medio de la base de los chinos que tienen en Cuba. Y ellos hay un informe concretamente que habla de las consecuencias para Estados Unidos de las bases chinas en Cuba. Así es. Bien, entonces eso sí, digamos. Ahí sí, confirmado. Es confirmado porque Cuba le cobra a la China por tener esa operación adentro de Cuba. ¿Tú alguna vez hablaste de que China copió el sistema de espionaje de Cuba y no al revés, como muchos piensan? Bueno, el sistema de Cuba de espionaje, de
inteligencia humana es mucho más avanzada que el de los chinos, porque Cuba invierte casi todo su dinero, casi todo su presupuesto. El régimen prefiere de que su pueblo se muera de hambre antes de no tener un presupuesto para manejar operaciones de inteligencia humana. Vaya que la diferencia es que en la tecnología por los últimos 40 años, definitivamente la China ha sobrepasado a cualquier otro país en la inteligencia, en el espionaje electrónico y entre otras ramas que existen detrás de la inteligencia electrónica. Cuba es definitivamente el rey cuando viene a operaciones humanas. Sería bastante ingenuo no pensar que si han logrado revolucionar el mercado tecnológico en los automóviles, por ejemplo, no hubieran usado la misma tecnología para muchas otras cosas, ¿no? Correcto. Pero decías, Cuba es el rey en términos de la inteligencia humana. Así es. No hay nadie mejor que Cuba para recopilar inteligencia en todo el mundo. Ellos lo hacen de una manera muy básica, pero muy efectiva. Recordemos la famosa banda que ellos tenían aquí, Avispa, que operaba en Miami. Tuvimos a la señora, la analista de la Agencia de Inteligencia Militar, que estuvo presa 25 de años. Ella fue analista de la Agencia de recopilación de impuestos. Y ella terminó trabajando adentro de la agencia. Sí, es un caso icónico porque además es una de las infiltraciones de más alto. Pero es uno de los casos de más alto rango. Estás hablando de Anabel Montes. Anabel Montes. Yo la conocí, ella estuvo asignada en Panamá cuando yo estuve asignado en Panamá. Pero el caso de ella es el caso más emblemático. No, yo creo que fue porque el hecho de simplemente haber sido mujer. Pero en Estados Unidos tenemos 2 docenas de casos donde gente ha hecho inteligencia humana para los chinos. Los chinos reclutan a cualquier tipo de persona. O pagan o buscan una manera de que esta gente no esté de acuerdo con las políticas de su país. Y esas son vulnerabilidades y debilidades de que ellos explotan. Es Jesús Romero, ex operativo de inteligencia en la Armada Naval de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿A poco no te sorprendiste con todo lo que escuchaste? No me digas que no te pareció sumamente revelador. Y creo que todos nos quedamos con una lección. Nada es solamente lo que parece. Cerramos por hoy este tema y vamos a dar una vuelta a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. La segunda edición de la Annual Champion of Freedom's Dinner and Celebration fue organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom, una velada cargada de reconocimientos y de encuentros estratégicos y de profundas reflexiones sobre el futuro de la libertad. 5 destacadas personalidades fueron galardonadas por su contribución a la causa de la libertad y el desarrollo en distintos ámbitos. Fred Bocola, cofundador y CEO de CASIA, por su liderazgo en el sector tecnológico. Luis Amodio, presidente ejecutivo de Ola, por su impacto en el mundo empresarial. Marian de la Fuente, una reconocida periodista por su destacada trayectoria en los medios de comunicación. Nadia Ferreira, modelo, empresaria y filántropa, por su labor social y su compromiso con causas humanitarias. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, por su firme compromiso con la democracia en la región. Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el homenaje especial a Lincoln Díaz Balart en reconocimiento de su legado y su incansable defensa de la democracia y de los derechos humanos, un tributo que resonó especialmente entre quienes siguieron de cerca su trayectoria. El evento contó con la participación de la presidenta de la Florida International University, Janet Núñez, miembros de la junta directiva de la universidad y numerosos patrocinadores cuya colaboración fue fundamental para la realización de esta celebración. Se destacó también el liderazgo de Carlos Díaz Rosillo,
el director fundador del Adam Smith Center, cuyo impulso ha sido clave para consolidar esta red de defensores de la libertad. Entre los asistentes se encontraban también figuras de relevancia como Manny Díaz, Eduardo Bolsonaro y Mark Anthony, quienes aportaron prestigio y diversidad a una noche dedicada a enaltecer los valores de la democracia y la libertad. La organización ya proyecta una edición aún más ambiciosa para el próximo año, reafirmando que la causa de la libertad sigue vigente y convoca a nuevas generaciones, además de merecer ser celebrada con fuerza y con convicción. Ahora sí, eso es todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado y te pido la promesa de que nos acompañes en la próxima.